editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. Saludo cordial de quien le habla al periodista David Foronda. Ya estoy junto a usted con este espacio, editoriales y columnas de opinión. Comienzo rápidamente, como es habitual, con el diario Bolivia, diario estatal, diario oficialista, diario del Estado plurinacional, diario del gobierno. Bueno, llámelo como quiera. Lo cierto es que la ligazón, indudablemente, es con el Estado, con el gobierno. El editorial para esta jornada del diario Bolivia titula lo siguiente: recuperar las instituciones. Ahí usted lo tiene, y también en esta oportunidad han colocado el sumum de este artículo, este editorial, en la parte superior al centro. Recuperar las instituciones, y destaca que el fiscal general Juan Lanchipa anunció que el expresidente Evo Morales puede ahora ser juzgado por la justicia ordinaria, sin perjuicio de que avance también el juicio de responsabilidades que proponen partidos democráticos. De esa manera, la justicia boliviana, uno de los poderes del Estado que había sufrido el avasallamiento del gobierno del cocalero Evo Morales, levanta la cabeza y muestra su capacidad de actuar como corresponde, bajo el concepto de la independencia de poderes. Y le hablaba del sumum en la parte superior de este editorial, que dice: no puede ser que un parlamento masista, si se refiere al partido de Evo Morales, no, el MAS, que por cierto no lo fundó él, apunte nuestro, fue creado por otros exfalangistas que fueron expulsados de la falange. Ellos son los creadores de los papás del MAS, no es Evo Morales ni ningún otro de sus testaferros. Dice este sumum: no puede ser que un parlamento masista que durante 14 años no censuró a ningún ministro, a pesar de haber tenido tantos motivos para hacerlo, venga ahora a recordar que existe la Constitución, esa que había sido pisoteada por el cocalero. Entonces hace una relación de todo lo que está pasando con esto de recuperar las instituciones paulatinamente. Y hay quienes dicen: ¿qué pasa con la COF? ¿Qué pasa con ese ministro de Trabajo de este gobierno transitorio que determinó ampliarle el mandato mediante una disposición legal? Nada menos que el ministro, ¿no?, resolvió ampliarle el mandato al dirigente de la Central Obrera Boliviana, al señor Guarachi, hasta el año 2022. Es un contrasentido cuando se debían recuperar, democratizar nuevamente las instituciones, comenzando desde la COF, las centrales obreras departamentales, las confederaciones nacionales, las federaciones, pero bueno, una barbaridad que se comete. Entonces, recuperar las instituciones, el título de este editorial, y dice: cobarde como es el cocalero, alegó desde su refugio en el exterior que él no dijo esas palabras, que bueno, un invento del imperio, había dicho respecto a lo que significa todo este problema en nuestro país. Pero en todo caso no le hubiera importado que miles de niños murieran de hambre, solo quería volver al poder. Esto se refiere a lo que dijo Morales allá en Argentina. Yo no dije esas palabras de bloquear, dejar sin alimentos a la gente, y por ello le dicen en este editorial: cobarde como es el cocalero, alegó desde su refugio que él no dijo esas palabras, pero expertos extranjeros han llegado a comprobar que sí, que él fue quien se proponía matar de hambre a las ciudades bolivianas, solo porque quería volver a su cargo de dictador. Bueno, concluye este editorial, es extenso, por ello lo más sobresaliente destaca en esto de recuperar las instituciones: la Bolivia que el 13 de noviembre comenzó a construirse será diferente de la que dejó el cocalero prófugo. Los bolivianos esperan que la labor de reconstrucción no tenga más obstáculos. Los huérfanos del masismo tienen que entender que el cocalero prófugo solo fue un accidente, lamentable accidente en la historia del país, y que ahora es la hora de la reconstrucción. Bueno, así sea, diremos. Amén. Vamos ahora con la caricatura del diario Bolivia. Ahí está, usted ya tiene en su pantalla el gobierno que está mostrando que mediante un celular al mundo
dice, Digemic Go, la nueva plataforma en línea para trámites de visas para ingresar a nuestro país. Pero a propósito andan protestando, entre ellos opositores, digamos ya, o bueno, son opositores, pero gente que observa, como es el caso de Mesa, candidato por CC, Comunidad Ciudadana, que dijo el gobierno transitorio subestimó el coronavirus, y el coronavirus ya está en Bolivia, y recién se lo veía temprano al ministro de Salud esforzándose por decir que las personas resfriadas, que las personas con tos, que esto, que el otro, que los barbijos, que las manos, no pudieron haber iniciado una campaña ya semejante con intensidad hace ya muchos días. Bueno, en todo caso, nunca es tarde, diremos. Bueno, son descuidos que se dan. Vamos ahora con otro columnista que escribe hoy en el diario Bolivia y dice, la traición de Evo sobre las aguas del Silala. Escribe Raúl Peñaranda, sí, Raúl Peñaranda, que fue director de Página 7, inicialmente dirigió el diario La Época, fue muy bien hasta que él lo dirigió y luego vendieron a un masista como fue el señor Moldis y bueno, se vino al bombo, se fue al tacho, como dice mucha gente, ya no se sabe quién le leía La Época, pero era un buen periódico, la verdad, un buen semanario hasta que lo dirigió Raúl Peñaranda. Ahora, él dice sobre la traición de Evo sobre las aguas del Silala, aparentemente fue el exministro de Justicia Héctor Arce quien convenció a Evo Morales de que anunciara la realización de un proceso internacional contra Chile para establecer los derechos bolivianos sobre las aguas del Silala. Ocurrió, dice, esto el 23 de marzo del año 2016, o sea, prácticamente hace unos 3 años y algo más. Morales, dice Evo Morales, envalentonado con la hasta entonces positiva marcha del juicio ante la Haya por el tema del mar, se dejó convencer y anunció con la confianza en sí mismo que lo caracterizaba que se llevaría a Chile a ese mismo tribunal, o sea, pensaba obtener doble victoria sobre el mar y sobre las aguas del Silala, pero fue un puntapié en el trasero para Evo Morales y su gobierno. La posición histórica boliviana, dice Raúl Peñaranda al respecto, era que esas aguas no constituían un río y que llegaban a Chile solo gracias a que habían sido canalizadas. Si no es un río, Bolivia tiene el derecho sobre el 100% de las mismas y podía cobrarle por su uso a ese país. Hace poco nos enteramos, sin embargo, ya oficialmente, que la defensa pergeñada por la Cancillería boliviana consistió en no insistir en esa posición histórica y más bien reconocer que Chile tiene derecho sobre el 50% de esas aguas. Sí, así lo había reconocido Morales, algo que no conocía la gente, porque además los periodistas que se atrevían a preguntar merecían duras reprimendas, reprensiones de parte del señor Evo Morales y de su gente, y bueno, había temor. Entonces ahora recién sale a la luz de que Evo Morales había reconocido que Chile tiene derecho, sí tiene derecho sobre el 50% de las aguas del Silala. Por ello titula su artículo de opinión, que es extenso, Raúl Peñaranda, la traición de Evo sobre las aguas del Silala. Pues bueno, ¿qué le parece a usted? ¿Es así? ¿No es así? Bueno, vamos ahora con el diario, el decano de la prensa nacional, y por supuesto que usted ya tiene ahí en su pantalla el título del editorial y el editorial mismo. Inminente llegada del virus, dice, inminente cuando ya llegó, miércoles 11 de marzo, es hoy, y el diario, recuerde que los editoriales se escriben con cierta antelación, por ello titulan inminente llegada del virus. El país, dice, está acechado en todas sus fronteras por el coronavirus. El vecino Paraguay reporta el primer caso confirmado, los 5 países colindantes nuestros están ya afectados. En este inminente peligro para la población, los controles fronterizos son escasos. Ahí el diario ya reclamaba, tanto en fronteras, aeropuertos y terminales. No solo se carece de suficientes médicos, sino de personal sanitario que someta a los viajeros a estrictos controles para fines de asilamiento si fuese necesario.
Por otra parte, dice, ante la justificada alarma, las farmacias e importadoras de productos médicos han agotado su provisión de mascarillas, asépticos y otros medios preventivos de contagio. No se conocen reportes de las autoridades nacionales para cubrir este peligroso déficit y no se debe descartar su distribución gratuita. Asimismo, dice, se debe restringir los viajes a la China, etcétera, etcétera, y señala lo que se debe hacer respecto a Europa, Italia, Francia, y dice el norte de Italia es la región más comprometida, por lo que dice hay un considerable número de bolivianos residentes, pero felizmente ningún compatriota padece el temible mal. Como le digo, los editoriales son escritos con cierta antelación y bueno, entonces este fue escrito también con esa antelación y porque ya el titular debe ser coronavirus ya está en Bolivia y bueno, no dejar ingresar fácilmente así sean bolivianos desde Chile, pero quienes llegaron, esas dos personas se pasearon indudablemente, incluso dicen por La Paz, viajó una en flota y bueno, ahí las consecuencias de gente también irresponsable y lo que dice que aquí que no hay médicos, no hay esto, el otro, y la gente tiene pavor, pregunta en una farmacia si hay barbijos, no, ya no, se agotó, y se puede hacer uno un barbijo, no se preocupe, que no tiene que cundir la alarma, por supuesto, como decía el Chavo, ¿no? Que no cunda el pánico, o bueno, decía algo parecido, ¿no? Sin embargo, concluye el editorial del diario señalando, las medidas de higiene personal son las más recomendables para evitar contagios. Sobre todo, el riguroso lavado de manos. Es recomendable que las personas de la tercera edad, siendo las más vulnerables, permanezcan en sus domicilios con salidas solo en casos muy necesarios. Es recomendable además reforzar el sistema inmunológico, conservar la serenidad y no caer en pánico, es decir, que no cunda el pánico, decían, ¿no? Bueno, en todo caso ya está ahí, hubo descuido, hay protestas, dijeron que las autoridades no tomaron con seriedad, este gobierno transitorio no tomó con seriedad la amenaza del coronavirus, pero bueno, ahora se tiene que hacer todo lo posible y evitar que el pánico cunda es una de las medidas que hay que evitar. Bueno, vamos ahora con la caricatura de El Diario. Ahí está, usted ya tiene, ¿qué observamos ahí? Dicen, están dialogando entre los charlamentarios, les decían otrora, hoy son asambleístas nacionales. Como eran parlamentarios, la gente decía, estos que hacen, que no hacen, son calientacurules, que no hacen nada, ganan también sin hacer nada, lo único que hacen es charlar y charlar, son charlamentarios, decían, hace un par de décadas o algo más. Y bueno, estos charlamentarios, asambleístas o lo que fuere, se ve que son del MAS, así se los identifica, ¿no? Uno de ellos pregunta, ¿por qué se empeñaron en censurar al ministro de Defensa? Y el otro le responde, parece que intentaba ingresar en el Chapare sin permiso. Caramba, ¿qué opina usted de esta caricatura? ¿Es así? Pareciera que así fuera, porque están haciendo una serie de controles operativos, se está descubriendo fábricas de cocaína y eso es lo que no quieren indudablemente en el Chapare. Durante el gobierno de Evo Morales era un territorio donde incluso la policía no podía decir esta boca es mía fácilmente. Ahora, bueno, ¿será eso? ¿Qué opina usted de la caricatura? Está en El Diario de hoy, en su edición. Vamos ahora con página 7, ya para concluir rápidamente, y tenemos contaminación de aguas de ríos. Contaminación de aguas de ríos. Y dice generalmente, dice página 7 en este miércoles 11 de marzo, los espacios más afectados por la contaminación son los ríos y también se contaminan y dañan espacios abiertos o selvas, pero los ríos son los principales perjudicados de la presencia de desechos. En Bolivia, según concluyó una investigación reciente de página 7, la basura plástica, los desechos hospitalarios e industriales, el mercurio y otros minerales y los residuos de drogas están entre los principales factores que contaminan las aguas.
hace ya varios años escribí, y como se dice, nadie nos dio bolilla, en un artículo de opinión sobre la tremenda contaminación de nuestro río Choqueapu. Sí, señor, y ahí usted lo ve, el río Choqueapu, bueno, contaminado todos los días. Ahí arrojan excretas, orines, en fin, todo lo que quieran. Vecinos, alguno que otro vecino de Bajo Següencoma, por ejemplo, que arrojaba sus 2 bolsas de basura al río. Lo vi yo cruzando la pasarela, lo vi, y no pude decirle nada porque, bueno, era un tipo de armas llevar. Entonces, sí, eso de que los ríos son los más contaminados, que nadie les dé importancia, es verdad. Concluye señalando que el problema es tan extendido que es difícil saber por dónde empezar. Quizás las autoridades podrían detectar las 20 o 30 localidades intermedias que no tienen sistemas de manejo de residuos para de manera progresiva en esos lugares empezar a plantear soluciones, porque en esas localidades intermedias arrojan la basura, excretas, etcétera, en los ríos, y estos ríos, bueno, caramba, no se detienen. Paralelamente habrá que trabajar en las cuencas principales para intentar reducir la presencia de residuos orgánicos industriales y plaguicidas. Nada de esto se logrará sin la participación de la ciudadanía, dice. No deja de tener razón, ¿no le parece? Vamos ahora ya concluyendo con la caricatura del diario Página 7. Y ahí la tiene, dice, pisoteó la Constitución. ¿Quién pisoteó la Constitución? Encima de la Constitución rota, maltrecha, y bueno, ¿quiénes son? ¿Cómo interpreta? No sé. Usted vea, dice, la Constitución, debajo de un tipo ahí que ha pisoteado la Constitución. ¿Quién ha pisoteado la Constitución? Los del anterior gobierno, el señor Evo Morales, sus ministros, quienes eran autoridades en general y quienes estaban llamados a evitar que ello ocurra, no dijeron nada, no dijeron esta boca es mía, y se sometieron al capricho, a la arbitrariedad, al abuso del señor cocalero Evo Morales. Bueno, muchos dicen, por favor, no lo diga señor, de señor no tiene nada. Bueno, dicen de todo en nuestras calles, ¿no? Bueno, ¿cómo interpreta esta caricatura? Le dejo a usted con esa tarea, amiga, amigo televidente. Yo simplemente llego al final y le recuerdo justamente todos estos temas, todo lo que pasa, un recuento desde el siglo pasado hasta nuestros días. Está en mi libro Hambre Canina, libro de mi autoría. Y, por ejemplo, los pasillos tenebrosos de la justicia es un capítulo corto, el problema del transporte, de los transportistas, el problema de los gremiales, los gremialistas, el problema de los que no quieren soltar las instituciones, así sea un pequeño sindicato de ilustradores de calzados, porque quiere eternizarse en el cargo y quedarse por 10, 15 años hasta donde pueda, y mucho peor en la política, ¿no? La angurria del poder, la angurria por el dinero, los grupos, todo ello reflejado en Hambre Canina. Por eso tenemos hambre de justicia, sed de justicia, hambre de comprensión, y por ello es Hambre Canina. Cualquier referencia, llame al 735-02465. 735-02465, un libro que está hecho para usted y le ha de encantar. Llego así al final, le agradezco por su atención, nos reencontraremos, Dios mediante, en nuestra próxima emisión. Muy buen día y permiso. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita